totalmente renovado en el signo de Aries, pues ahora tenemos una propuesta que nos hace el universo para este lunes 23 de marzo hasta el domingo 29, siendo la última semana de este mes de marzo y dando la apertura a lo que fueron o a lo que es, que estamos viviendo desde ahora, que es la entrada a la puerta del equinoccio de primavera aquí en la parte norte de América del globo para quienes estamos en la parte superior y también trabajando mucho las energías del equinoccio de otoño en el sur del globo. Pues cambian las energías rotundamente, estamos renovados, estamos cumpliendo años, el planeta cumplió años ayer antier con la entrada del sol en Aries y junto con eso pues todos nosotros también nos empezamos a mover en una dinámica muy distinta. Vamos a estar hablando de cuáles son aquellos temitas y cuál es la casa principal, sobre todo, que va a estar conectando con esta energía para este ciclo de cerrar marzo. Todos sabemos que cada semana la vida nos invita a hacer ajustes. Cada semana la vida nos va invitando a por donde va pasando el planeta, donde va pasando la luna, donde va pasando nuestro regente y claramente el sol, pues empezamos a tener unas energías que nos dan la sensación de tener un mañana mejor. Todos los días son bellos, todos los días nos traen una propuesta distinta. Vamos a mirar esta semana cómo la iniciamos con tanto, ¿cómo poderle llamar a esto? Con tanta exigencia quizás que puede llegar a tener, por ejemplo, las energías del sol en Aries. Cada vez que el sol ingresa a Aries, como que todo se recarga, este tema de decir que el planeta cumple años, pues es una forma de decir que el planeta también tiene su revolución solar, el planeta también se recarga, como que las energías son distintas. Empezamos nosotros a conectar también con un ambiente más esperanzador y hay un detalle que siempre que el sol ingresa al signo de Aries, pues por eso decimos que inicia el año astrológico porque es cuando más nosotros vamos a percibir que las cosas empiezan a caminar. Las cosas se empiezan a dar cuando el sol ingresa a Aries porque es el encargado de decir, ahora todo se coloca en marcha. Hemos venido escuchando a lo largo de enero, febrero y lo corrido de este mes de marzo que este es un año uno, que este es el año de los inicios, que este es el año que coincide mucho con la astrología china en la relación del caballo y sobre todo un año muy de fuego. Pues esto hacía falta que llegara el gran protagonista que es el Sol. El Sol es el astro mayor que es el encargado de referenciar este punto de voluntad, nuestra alma, nuestra vida. Por eso cuando nosotros conocemos a una persona, hablamos acerca de la esencia de esa persona, ¿no? Entonces, al sol le corresponde ser la esencia, ser esa luz que siempre va a estar conectando con las ideas más bellas y lo más puro que nosotros podemos vivir. No solamente entró el sol en Aries, también se empezaron a mover muchas cosas el día de ayer y el día de hoy, sábado 21, pues también tenemos ya un Mercurio directo. Teníamos un Mercurio en una fase retrógrada los últimos tiempos, generando muchos insight, poniéndonos a pensar acerca de la vida, poniéndonos como muchos temas reflexivos. Mercurio siempre que está en Piscis, de esto hicimos varios programas, pues nos pone como en esa situación de estar un poco reflexivos y eso es necesario para la vida. Estar mirando cómo lo estoy haciendo, si voy avanzando, si voy retrocediendo, cómo lo voy a mirar. Y creo que hizo un muy buen trabajo Mercurio. Ahora, con esta entrada del Sol en Aries, pues también está directo. Volvemos a tener Mercurio retrógrado por allá en 3 meses. Esto va a seguir pasando. Hasta ahora esta fue la primera entrada del 2026, pero el hecho de que se ponga directo todos los planetas, pues también nos va contando una historia que vamos en marcha. Es como si la energía también se estuviera preparando para algo más grande y algo más superior. Cada vez la cometa cósmica que se forma con Urano, que se está formando con Plutón, a la punta Neptuno y Saturno, ahora el Sol, pues cada vez va perfeccionándose cada vez más, cada vez va buscando como más alineación desde el contexto astronómico, astrológico, y esto solamente nos está avisando, pues que también debemos aprender a tener una mente más abierta, quizás más receptiva a las cosas nuevas, a las cosas que no conocemos, que esto puede llegar a generar cierto impacto, porque imagínate, estar relacionado con algo que no se conoce, pues esto casi siempre genera como ese sustico, como ese miedo de qué va a pasar.
Bueno, como es usual, vamos a estar mirando, ustedes saben que me gusta mucho la astrología o la combinación de la astrología y la psicología porque considero, al contrario de muchas opiniones, considero que esta mezcla, esto de mezclar la psicología con la astrología, pues nos permite abordar unos temas y nos permite generar unos vínculos y unos nuevos caminos que incluso en la consulta son valiosísimos. Cuando nosotros juntamos la psicología y la astrología, pues logramos generar una gran alquimia entre dos ciencias que le permiten al nativo o nos permiten a cada uno de nosotros estar un poco más alineados con lo que está pasando afuera, comprender aquello que nos cuesta comprender y estar muchísimo más dispuestos a vivir los acontecimientos que el mundo ofrece para cada uno, bien sea en la pareja, bien sea en lo económico, bien sea en temas circunstanciales. No es un tema de simplemente qué me va a pasar ni nada de esto, no, la astrología psicológica lo que busca, por el contrario, es generar un mensaje, generar un insight en cual nosotros podamos evocar, quizás enfocar toda nuestra energía y utilizar también los tránsitos y a la cotidianidad del día a día para saber hacia dónde puedo llegar a aprovechar mejor lo que estoy viviendo. El mundo siempre va a seguir siendo mundo, la vida siempre va a seguir ofreciéndonos desafíos de manera cotidiana, eso nunca va a dejar de pasar. Lo que aquí se busca con la astrología psicológica es llegar a un punto de cómo voy a interpretar eso que me está pasando, porque eso sí marca la diferencia. Me pueden estar pasando muchas cosas, pero el tema es cómo lo interpreto y qué hago con eso. De eso se trata, por eso nos reunimos todos los fines de semana, los sábados, para hablar de cómo viene la semana, en este caso lunes 23, hasta prácticamente el final del mes de marzo. Ya estamos cerrando este mes, entonces creo que vamos a sacarle mucho provecho. Yo voy a compartir, como es usual, la carta y con base a la carta vamos a empezar a mover algunos aspectos para entrar un poquito más en la relación de. Si nosotros miramos generalidades, porque aquí es donde empezamos a observar algunas generalidades que nos permiten estar como más afín con todos estos temas, yo les comentaba que, bueno, ya es una gran ventaja que Mercurio esté directo, porque de todas formas, para esta semana que es tan activa, sobre todo, pues sí se requiere que haya como mucho esa energía de que Mercurio también lo tengamos en una posición. No es que cuando esté retrógrado no sea buena, simplemente que cuando Mercurio está retrogradando, pues tiendemos todos como a interpretar de una manera distinta. Entonces como que se generan esos insights, sobre todo en el signo que lo estaba haciendo, que es en el signo de Piscis. Hay un planeta que va llevando la delantera, hay un planeta que se está moviendo muy rápido, este es Marte. Marte lo estamos teniendo este fin de semana en el signo de Piscis. Entonces, Marte cuando empieza a llevarse la delantera en estas partes, cuando Marte empieza como a conquistar aún más su signo, porque está próximo a meterse a Aries, pues ahí es donde las grandes, ¿cómo poderlo mencionar sin que suene tan Marte? ¿Sí? Sin que suene tan. ¿Cómo hablar de Marte sin que suene tan Marte? ¿Cómo hablar de Marte sin que suene tan de esa manera? Marte es un planeta que por donde va pasando va dejando huella. Entonces, ahora que está próximo a terminar su debut en Piscis y a ingresar en Aries, pues ahí es donde vamos a percibir también esa recarga, ¿no? Como ese motor interno que vamos a tener. Yo creo que esta semana, claro, el signo que se roba el protagonismo evidentemente es Aries. Vamos a estar colocando pautas aquí sobre la pantalla. Recuerden que es semana a partir del lunes 23 hasta el domingo 29. Vamos a ir haciendo la lectura de cómo se comporta el universo de acuerdo al grado cero, ahora que estamos de cumpleaños, que el Sol ya ingresó al grado cero de Aries, y cuál es el panorama que nos va brindando signo a signo. Recuerden que siempre recomiendo mucho que ustedes tengan la oportunidad de mirar su signo ascendente, empezar por allí, y después de mirar el signo ascendente, pues es muy bueno revisar el signo solar también, a ver qué temas como que van a ir de la mano, qué temas se pueden estar ajustando. Y después de haber visto, digamos que en esta posición, signo ascendente y signo solar, pues sería también de muchísima ayuda poder mirar el signo lunar, recordando siempre que ahí todos tenemos tres signos, ¿verdad? Y estos tres signos pues son los encargados de
mostrarnos cierta parte de cómo nuestra energía astral se mueve, tanto la luna, la posición de la luna en nuestra carta, el signo solar y efectivamente uno de los más importantes para temas de prospectiva sobre una semana a nivel general, pues funciona muy bien el signo ascendente. Creo que son los puntos más a marcar. Si hacemos esto y empezamos, por ejemplo, con el signo, uno de los primeros signos que gobierna, que ahora, yo creo que ahora sí vale la pena darle la entrada a Aries. Vamos a hablar un poquitico acerca de la energía de Aries para esta semana del 23. Están en un muy buen momento. Si tú eres ascendente o sol, yo creo que la invitación aquí es gigantesca porque el sol en Aries se bautiza, el sol en Aries empieza a generar un campo de energía de mucho más brillo, muy propositivo. La alegría, miren que esto es algo muy bonito. El sol también rige la alegría. De hecho, los efectos que podemos recibir a través de los rayos solares se manejan mucho en nuestra piel y la capacidad de nosotros sentirnos alegres, estar contentos, felices. Entonces, no en vano, muchas personas de signo Aries van a estar cumpliendo años en esta semanita. Vale la pena ahora decirle a Aries feliz cumpleaños a los que sean de signo Aries, que hayan nacido, van a estar celebrando su retorno solar, un retorno solar supremamente potente porque no tenían un retorno con Saturno y con Neptuno, Venus allí hace muchísimos años. Entonces es un retorno solar que invita a Aries a llenarse de esa fuerza y aprender a ser líder, porque uno de los desafíos más grandes que tiene el Sol en Aries es cómo soy líder. Pues el mundo me está diciendo que yo tengo que hacer muchas cosas, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a ser líder? Yo creo que esa es la gran pregunta muchas veces de una mujer Aries o de un signo ascendente en Aries, ¿cómo lo hago? Lejos de creer que se les puede llegar a facilitar, porque sí, tienen las características para liderar, pero una cosa es que nosotros, el mundo, lo veamos o los astrólogos se lo digamos a Aries y otra cosa es que Aries se lo crea, que eso es diferente. Entonces podemos ver muchos atributos en Aries, pero si Aries no se aprende a reconocer a sí mismo como un gran líder, como un gran guerrero que puede marcar la diferencia en muchas cosas de su vida, pues difícilmente va a poder, digamos, a esto avanzar o poder fluir con estas energías tan bonitas. A mí me encanta porque ahora, cuando el Sol haga conjunción, que va a ser justamente el día lunes, el Sol haciendo conjunción con Saturno es el máximo punto de autoridad que puede tener un signo a nivel zodiacal. Esto ya está hablando para Aries de atreverse, arriesgarse. Esta palabra a veces, pues claro, también por muchas cosas nos han enseñado que hay que ser precavidos, que en la vida no hay que ser como tan, ¿sabes? No hay que ser como tan avesados, no hay que ser como tan lanzados. Entonces también a Aries se le ha venido como cortando mucho las alas, diciéndole que tiene que pensar mucho. Y ahora la propuesta es totalmente distinta. Ahora tenemos un universo que ubica a los planetas en una posición de exigencia y sobre todo de arriesgar. Entonces, Aries necesitas utilizar mucho esta semana la cabeza. Del 23 al 29, Aries necesita como decir, bueno, si me voy a arriesgar, ¿cuál es el plan B? Y si tengo plan B y el plan B me falla, ¿cuál es el plan C? Listo, estoy de cumpleaños, soy de signo Aries, soy ascendente en Aries y ya Javier está diciendo que tenemos el Sol acá, que tenemos a Saturno, a Neptuno. Plan de trabajo. Hay que hacer un plan de trabajo, Aries, porque si no, esta energía se va quedando ahí como en el agua. Y necesitas en este momento, esto es una necesidad, pues necesitas en este momento ser tu propia autoridad. A veces estamos tan acostumbrados a que otra persona nos gobierne. Es mucho más fácil que otro ser humano nos gobierne. La pareja, que nos gobierne nuestros papás, que nos gobierne el Estado, que nos gobierne un presidente, que nos gobierne un emperador, que nos gobierne, que alguien venga y salve la patria. Pero fíjense que con la posición planetaria para esta semanita, última semana de marzo, pues le está diciendo a Aries, a ver, si tú eres el guerrero del zodiaco, ¿no? Y tú eres el que estás armado hasta los dientes, pues muestra toda esa habilidad, muestra todo ese dinamismo en acción. En acción porque es la última semana donde van a tener a Marte en la casa 12 que está en el inconsciente generando siendo el gran precursor de cuáles son mis sueños y cuánto valen mis sueños. Entonces, Aries tiene una semana de hacer, de producir, de arriesgar, de lanzarse,
Hay que estar atentos, Aries, también en qué áreas de tu vida puedes hacer esto. De pronto, ¿a qué le has venido haciendo el quite, no? Porque también es esa, a veces Aries, esta energía puede llegar a ser tan turbulenta con Neptuno ahí que genere un poquito de nube y no deje ver muy claramente a un ascendente en Aries o a un Sol Aries, y eso puede resultar en mejor no hago nada o me quedo como con mucho miedo y demás. Esta es una semana donde el universo le está diciendo, Aries, estás de cumpleaños, por eso acabaste de cumplir años, el Sol está en Aries, está recargado, tienes la confianza de Saturno. Saturno es muy exigente en Aries. Entonces, cuando Saturno está en Aries, los arianos pueden sentir como cierto temor de obligarse y de enjuiciarse muy fácil. No caigas en eso, Aries, hay que confianza. Ahora más que nunca tienes que tener confianza en lo que tú sabes, confianza hacia dónde vas, fe, porque también Neptuno pide fe en conjunción con el Sol, y sin temor a equivocarme, pues Aries tiene una semana, yo creo que la más bonita, no solamente porque están cumpliendo años, sino que Marte está galopando. Marte está que se entra a su signo de Aries, y cuando esto pase, que va a ser en 20 días, para ser más exactos, el 9 de abril Marte ingresa a Aries, por eso lo está como preparando, para darles empujo hacia la vida, darles empujo a muchas cosas. Yo creo que uno de los signos más beneficiados, evidentemente ustedes lo pueden ver en el mandala, son aquellos que sean ascendentes, soles o lunas en Aries para esta semana del 23 hasta el 29 de marzo. Van a estar equipados en muchas relaciones. Aries va a estar muy de moda últimamente. Y bueno, durante los próximos años también lo va a estar haciendo, porque ahora llegó el momento de aprender a brillar con la esencia. Hay algo muy bonito que quiero ampliar de Aries y es la entrada del Sol. Observemos cómo a través de la astrología psicológica nosotros hemos referenciado el Sol como la parte más pura, la parte más cristalina, la parte más linda, a lo que nosotros comúnmente le llamamos la esencia de la persona. Cuando tú dices, ay, es que esta persona tiene una esencia muy bonita, es que me encanta la energía de esta persona, es que me gusta mucho tal o cual cosa de esta persona. Bueno, pues también el Sol es una gran oportunidad para que Aries esta semana pueda brillar con cosas no materiales, con cosas muy internas, con cosas muy de su forma de ser, con cosas y reconocer también, reconocer cuál es aquella espiritualidad y cómo la expresa también ante el mundo. Creo que es un signo que pues va a tener una semana muy energética y muy aliciante. Hay algo clave también, es que fíjense, me estoy demorando mucho con Aries porque hay muchas cosas para este signo esta semana, entonces hay que decirlas, es necesario para esto. Fíjense que también Venus y Quirón están haciendo una posición muy bonita en la casa uno. Esto quizá le puede servir a muchas personas de signo Aries que tienen temas pendientes dolorosos acerca del pasado, que vienen congestionados o que vienen con temas familiares, con temas de heridas de la niñez, de antes de la vida. Pues es una semana donde también van a encontrar soluciones y esto hay que buscarlo. Recuerde que Aries, tú por ser tu planeta regente Marte, nadie va a venir a decirle a Aries, ay, venga, yo le colaboro con esa sombra que usted tiene ahí, ay, venga, yo le colaboro con este trauma. No, Aries necesita movilizar esa energía, necesitas hacerlo, buscar la terapia, necesitas buscar la manera en la que tú mismo te puedas oxigenar. Si eres un signo de fuego, ¿qué necesita el fuego para mantenerse en pie? ¿Qué necesita el fuego para mantenerse vivo? Aire. Y airear las cosas, Aries, contar las cosas, hablar acerca de los dolores, buscar puentes de comunicación, ahora con Mercurio directo que lo tienes en el inconsciente en tu casa 12 a 8 grados de Piscis, pues es una excelente posición también para poder despojarse de muchas cosas que a veces no son tan agradables, ¿no? También cabe resaltar que muchas veces este tema de que Saturno esté allí, pues puede generar cierto grado de exigencia para los mismos arianos. Entonces, ahí es donde Aries necesita sacar como esa fuerza y ese guerrero. En síntesis para Aries, creo que tiene unos tránsitos muy bonitos, unos tránsitos que le van a permitir poderse enfoguear de una manera diferente y enhorabuena que los aproveche. Vamos a hablar un poco ahora de los ascendentes en Tauro, cómo se ubican las posiciones para Tauro en esta última semana del mes de marzo, de acuerdo a el planeta que lo rige y de acuerdo a cómo se está moviendo todo. Bueno,
Tauro tiene un tema benéfico y está próximo, es otro signo que va a estar celebrando mucho la entrada de su planeta regente que es Venus en Tauro. Es una de las mejores posiciones. Todavía falta, pero a finales de esta semana, tipo 28, 29, tipo fin de semana próximo, ya Venus va a estar mucho más cerca de los primeros grados de Tauro, dándole esa facilidad de conectar con el querer. Tauro es un signo que a veces, si no se siente conectado Tauro con lo que le gusta, como que no funciona. Para Tauro las cosas tienen que estar bonitas, para Tauro las cosas tienen que oler a rico, para Tauro es importantísimo sentir esta palabra feeling. Si Tauro no conecta con esto y no se siente cómodo, Tauro dice, ay no, qué pereza, yo aquí no soy. A mí me encanta lo que le está pasando a Tauro. Están de un insight, Tauro, ascendente, soles en Tauro, la entrada del planeta Neptuno, el Sol, Saturno, Venus y Quirón en el inconsciente. Si tienes algún amigo Tauro, alguna persona, alguna mujer, alguien que tú conozcas de signo o ascendente o luna Tauro, escucha si tiene algún mensaje, porque Tauro está receptivo. Tauro esta semana está supremamente espiritual. Entonces, si conoces a alguien, recuerda que como Tauro es un signo fijo, pueda que esté dando mensajes de manera fluida, ¿sí? De manera normal. Entonces, hay que escuchar a Tauro. Tal parece que Tauro está siendo muy tocado espiritualmente. Vienen como encontrándole ese dulce a la vida, ese por qué y ese para qué. Tauro va a tener una semana muy reflexiva, una semana donde le encuentran como el amor, como el cariño a todo lo que venían haciendo. Además que financieramente la luna se ubica en una posición maravillosa, porque arrancar una semana para Tauro con la luna en su casa, que es la casa 2 de la economía, el mundo financiero, pues astrológicamente ya nos está diciendo que hay oportunidades. Claro, Tauro sabe perfectamente que el dinero no cae del cielo y el dinero no se da en los árboles. Tauro es un signo que lo trabaja. Tauro es un signo que le gusta mucho la labor. Entonces Tauro tampoco está esperando que venga nadie a rescatar ni a salvarlo, no. Tauro sabe que se tiene que mover por lo que quiere y por lo que le gusta. Eso sí, es uno de los signos más fijos que la tiene clara. Es un signo de tierra. Saben soñar. Ahora mismo pueden tener muchos sueños porque Neptuno en Aries en la casa 12 pues hace que Tauro empiece como a visualizar las cosas que quiere a futuro, ¿no? Que estén también, que haya mucha capacidad y mucha energía para Tauro acerca de visualización, acerca de lo que ellos quieren, ¿no? Y cómo quisieran verse en unos años, modificaciones y demás. Si de pronto eres de signo Tauro ascendente y estás pensando en cambiar algo de tu cuerpo o cambiar algo de la estética, o de pronto vienen como mejoras, ¿no? Esta palabra de mejorar, pues es una excelente semana ahora que tienen a Mercurio directo en una muy buena posición también para favorece todo lo que tenga que ver con cambios, bien sea mentales, emocionales, físicos, recordando que esto es importante, los cambios físicos, por ahí parte la autoestima. Por eso Tauro es un signo que conoce muy bien de autoestima. Ahora con la entrada de Venus y Quirón en Tauro, pues Tauro se va a empoderar. Mujeres y hombres Tauros, ascendentes en Tauros. Ahora sí vamos a ver a grandes toros figurando en las alfombras, en muchas áreas de la vida, porque ese es el signo que sabe cómo es el tema de la autoestima. Tauro es un signo que ahora con estas energías que tiene, dice, no, momentico, yo valgo esto, yo valgo más. O sea, esto es así, yo quiero esto, a mí me gusta esto. Es un signo que se conecta muy bien con el gozo y los placeres de la vida. Y de hecho, vinieron hacia eso. O personas que tengan muchos planetas también allí, o personas que tengan el nodo norte. Es como si fuera la oportunidad de poderse, en este caso, amistar y tener una mejor relación con el mundo material. Entonces, Tauro se está cocinando, se está preparando, vienen cosas interesantes, por ejemplo, a futuro, no solamente esta semana, pero esta es como la semanita de entrada, es como que está entrando a pits, como que la vida le está diciendo a Tauro, tú quédate aquí que lo tuyo grande ya viene. Me gusta, es un signo que tiene una muy buena posición, sobre todo la luna en la casa 2 pues va a beneficiar muchas oportunidades también financieras o lo que ustedes puedan realizar. Astrológicamente hay unos aspectos que le ayudan mucho a lo que vayan a desarrollar de manera parcial o de manera total.
Bueno, pasamos, vamos a mirar cómo está la energía para las personas o para ascendentes, llamémoslo de esta forma, ascendentes en Géminis, soles en Géminis. Vamos a mirar cómo se acomoda el planeta. Hay una excelente noticia para Géminis, claramente ustedes ya la saben, la dije al inicio del live, y es el tema de tener en este caso a Mercurio, que es su planeta regente, ¿verdad? Tenerlo directo. El planeta regente de Géminis le ofrece este fin para cerrar el mes de marzo, contando una historia nueva, contando una historia distinta. Lo que estuvo haciendo Mercurio durante estas semanas en la casa 10 para Géminis fue llevarlo a revisar aquellos espacios donde no se había notado, no se había dado cuenta por lo general, y Mercurio dejó una noticia en evidente. Es imposible que no. Si tú eres de signo Géminis, ascendente o luna Géminis, debes estar consciente de que hay algo que aprendiste, hay algo que viste estas últimas 3 semanas. Bueno, pues eso que pasó o que viste o que te enteraste o que tú sientes que te conecta mucho con tu energía, pues ahora es el momento de sacarlo, ¿no? Ahora es el momento de decir, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Hacia dónde lo voy a llevar para mi vida? ¿Para qué me sirve? Es como si esta semana, a partir del lunes 23, con la luna en tu signo, porque ustedes abren la semana Géminis con la luna allí, como esa gran responsabilidad de decir qué voy a hacer con mi vida en tantas áreas, cómo me voy a organizar. Es importante que se organice Géminis, es importante que tenga la agenda clara, es importante que lo que ustedes vayan a realizar de sentido laboral, profesional, vocacional, de pronto cosas nuevas, de incluso en el amor o en temas de pareja o si se van a casar o si se van a divorciar, lo que sea, cerrar o abrir puertas. Es importante tener en cuenta las agendas y aprender a priorizar. Ahora mismo hay mucha actividad en todo lo que tiene que ver con la casa del futuro, de la planeación, de las cosas más grandes. Cuando se ubica tanto planeta para Géminis en estas áreas y próximos que van a estar teniendo la entrada de Urano en unos mesecitos, pues va a estar la agenda tan llena y va a haber tanto compromiso Géminis y tantas obligaciones que si esto no está claro, pues Urano hace lo suyo y es enloquecer. Cuando Urano entra a Géminis y Géminis no está bien parado, lo enloquece. Y viene el mal del pensador. Es una semana también donde se brinda la oportunidad de revisar si lo que se hace o lo que se emplea o lo que cada uno de los Géminis esté haciendo es verdaderamente lo que llena y satisface la vida, si eso se conecta mucho con el espíritu. Observemos que la entrada del sol en Aries el día de ayer y celebrando este equinoccio, bien sea de primavera o otoño en el sur, pues nos invita a reflexionar acerca de mi propia esencia, de si lo que nosotros estamos haciendo se relaciona con lo que yo quiero verdaderamente o lo estoy haciendo porque me toca. Esa es una pregunta que valdría la pena un ascendente en Géminis o un sol en Géminis se la hiciera. Es una pregunta muy cuestionativa, es una pregunta que invita a generar y decir, venga, ¿esto verdaderamente a mí me apasiona? Fíjense que tienen a Mercurio en la casa 10. Entonces, cuando Mercurio está en la casa 10 en compañía del nodo norte, porque esto hay que leerlo en junta del propósito de vida en el signo de Piscis, el mensaje se vuelve como más profundo, el mensaje se vuelve más espiritual ahí, el mensaje es como más, esto sí es lo que me agrada, vibro, esa es la palabra, estoy vibrando con esto sí me mueve a mí, o quizás estoy tratando de sostener una carrera o una profesión o un algo que a lo mejor lo fue en el pasado, pero ya no me llena tanto. Yo quisiera como hacer otra cosa. Yo quisiera como atreverme a algo distinto en la vida. Todo eso es lo que significa el sol en Aries y tanta energía ariana de chispa, de espíritu que le está diciendo para esta semana a los ascendentes y soles en Géminis. Yo creo que es un muy buen momento de, pues, de hacer todo ese labor, ¿no? Hacer toda esa labor de honestidad también, ¿no? Porque a veces Géminis también puede caer en la trampa rápida de decir, sí, no, yo estoy feliz, esto me encanta, esto me fascina, porque como Géminis es un signo mutable, entonces gemelo bueno y gemelo malo, a veces puede polarizarse mucho y decir, no, sí, a mí me encanta, todo está perfecto,
todo está perfecto y tú vas a mirar adentro y hay cosas que no están tan chéveres, porque no se trata de que esté perfecto o no, se trata de que me apasione, que me llene, que me guste. Ahí es donde esta semanita, esta última semanita del mes de marzo está invitando a estas energías de Géminis, Sol, ascendentes, lunas, a que reflexionen acerca de esto. Obsérvese que ahora Mercurio directo pues cambia la dinámica, ¿no? Entonces eso sí es algo bonito. Muy bien. Creo que hay personas aquí en el chat. Aprovecho para saludarlos a los que me están viendo desde TikTok. Estamos online, a los que me están preguntando. Estamos en vivo. Un abrazo, feliz sábado para ustedes, 21 de marzo. Ya estamos a la altura de entregar este mes. Un abrazo también para los que están en Facebook, los que me están mirando acá con sus opiniones, con sus mensajes. Qué bonito. Y también a los que están por acá en Instagram, un abracito, están por acá en Instagram también. Entonces, qué bonito que nos estén viendo por acá en Instagram también. Muy bonito esto. En YouTube, gracias también. Lo confirmo, maestro, dice Denia por acá. Lo confirmo, maestro, como que esa voz, bueno, malo sería si sí o no. Hola Javier, un saludo desde Canarias. Gracias también para ustedes, Canarias, Argentina, Chile, México, Paraguay, Uruguay, Colombia. Gracias a todos por acompañarme los días sábados y estar aquí compartiendo. Para mí es muy importante que ustedes también me ayuden, me apoyen con sus mensajes, con sus guiños. De esa manera también se puede mantener la transmisión mientras yo voy hablando de cada uno de los signos del zodiaco. Entonces, qué maravilla que ustedes también me puedan acompañar con sus, me puedan acompañar con sus tap tap, como se dice en TikTok, me puedan acompañar con sus mensajes por acá, los que me están escribiendo. Gracias también. Eso hace que la transmisión pueda tener una visualización distinta. Invito a las personas que están viendo desde lejos en TikTok, hay más personas que están viendo, pero no entran al chat. Bonito también que puedan participar, no solamente viendo desde lejos. Por algo estás viendo, algo le gusta, algo le gusta, algo le gusta para que esté viendo así sea desde lejos. Pues ya que estás viendo, pon el dedo ahí y eso funciona muy bien. Vamos para el signo de cáncer. Recuerden que cáncer es un signo que últimamente viene muy consentido por el universo. Cáncer últimamente viene como muy consentido con esto de que Júpiter se puso directo en cáncer. Entonces ahí nosotros podemos encontrar como que es un signo que está teniendo mayores aperturas zodiacales, ¿verdad? Y pues ni más faltaba, después de que el grande del zodiaco, Júpiter, pues se despierta en un signo, eso se siente y lo vamos a percibir y demás. Bueno, me encanta de Cáncer. Ahora mismo están disfrutando de una excelente posición, de un excelente trígono. Fíjense que Marte es muy difícil para que Marte tenga una buena posición con Cáncer, dado que no es como su punto o su regente tan así. Ahora mismo la posición de Marte es el signo que beneficia mucho a Cáncer, dándole mucha fuerza, mucha energía. Es como si Cáncer hubiera pasado unos aspectos tensos de unos meses difíciles atrás y ahora esta energía pues se ubica de una manera más positiva. Cáncer, la vida les está ofreciendo, en este caso con una luna en Géminis, les está ofreciendo la posibilidad de hacerlo diferente. Estos aspectos que se ubican para esta semana a Cáncer es la vida también diciéndoles que vale la pena apostar por otro tipo de cosas, otro tipo de formas de hacerlo. Júpiter está en la recta final para ustedes. Muchas de las cosas dependen de mano propia. Esto es importante que lo sepa Cáncer, porque cuando nosotros sabemos que muchas soluciones están en nuestras manos, pues empezamos a ejecutar cosas y a tomar decisiones importantes. Eso es lo que está diciendo Júpiter en este aspecto tan favorable con Marte en Pisces en la casa 9, dando esa facilidad y ese ofrecimiento para que Cáncer, otro signo que vale la pena que se atreva, a atreverse. Si Júpiter está allí es momento de atreverme, a arriesgarme, a hacer cosas que yo creía que no podía hacer, a liberarme, porque también Júpiter cuando está en la casa 1 directo es como esta gran oportunidad que da el universo para Cáncer de decir yo también puedo,
sola o acompañada yo también puedo, como por qué tengo que estar amarrada a esto o por qué tengo que estar anclado a X o a Y cosa. No, yo también puedo. Y ese trígono o esta posición tan favorable que le da Marte es como sentir que las cosas van a tener un mañana mejor. Me atrevería a decir que esta es una de las posiciones que más favorece a un signo del zodiaco porque entre Marte hago y con Júpiter me expando. Entre la casa 9 y entre la casa uno es como estoy pensando. Es clave para Cáncer. ¿Qué estás pensando ahora? ¿A qué le estás dando intención? ¿A qué le estás dando fuerza mental? Porque a eso que le estés dando intención y fuerza mental, por ahí es donde se van a estar abriendo los caminos. Pero si a lo mejor estás muy pensativo en cosas del pasado, o si a lo mejor estás muy pensativo en cosas de culpa o en cosas que ya no salieron como querías o como se estaban planeando, pues eso también drena y desgasta mucho la energía. Entonces creo que es un muy buen momento. La luna va a estar a partir del martes, miércoles de esta semana, que es su planeta regente, haciendo una conjunción con el planeta Júpiter en Cáncer en la casa uno, lo cual termina aún más de favorecer. Fíjense que Cáncer viene en un muy buen momento hace como 2 semanas atrás y es un signo que viene abriendo puertas y es un signo que viene abriendo panoramas acerca de su yo. Es típico de cada vez que pasa Júpiter por ahí como que dar una vista y tener una referencia o una interpretación del mundo distinta. Esto no cae del cielo. Los planetas se están acomodando a favor para Cáncer, pero el cielo no va a hacer nada, ni esto lo va a hacer Júpiter, ni lo va a hacer Marte. ¿A qué me refiero con esto? Cáncer, debes tomar acción. Claro, si yo soy Cáncer y tengo una semana muy positiva con el planeta Marte, Marte eres tú. Marte es la fuerza, la acción, lo que tú puedes hacer por mano propia. Entonces esto vale resaltarlo que no es tanto que los planetas van a solucionar la vida o que los planetas que si se ubican de X o Y manera, entonces ya yo me siento en el sofá. No, no, no. Por el contrario, es aprovechar esa energía que hay para con eso nosotros ir también en esa dirección de manera voluntaria y obtener esos beneficios si Júpiter está ahí, está Marte, ¿verdad? Y hacer que las cosas sucedan, hacer que las cosas pasen. Esa es una propuesta muy de Marte-Júpiter para Cáncer en esta época. Atreverse, eso lo decía al inicio, para saber que se puede hacer, de pronto no como se había planeado antes, de pronto no como se había hecho o de pronto no con las mismas personas, que ese es el tema. A veces la vida nos ofrece disfrutar de ciertas áreas o disfrutar de ciertas cosas y nosotros o Cáncer quisiera como, ay, lástima que no se me dio con estas personas o yo quería con esta pareja o yo quería de esta forma, a mi gusto, a mi acomodo. Bueno, pues aquí hay otras alternativas que por eso Júpiter está diciendo, mira desde otros ángulos, mira desde otras maneras cómo se ha podido perfeccionar esto, ¿no? Creo que es una semana muy bonita, sobre todo muy tranquila y de mucho crecimiento, muy parecida a las 2 o 3 semanas en las que Cáncer ha venido haciendo un trabajo interesante con Júpiter directo y esto lo han sentido en distintas áreas de su vida. Entonces, siento que estos momentos le permiten también a Cáncer tomar un poco más de conciencia acerca de lo que significa este concepto de tener buena suerte o a estar en el lugar correcto y con las personas correctas. Creo que eso también a veces da más que la famosa palabra de si tengo o no tengo buena suerte. Pasemos con Leo. Bueno, Leo, como es un signo de fuego, esta semana del lunes 23, pues están en una aureola estos leones. Leo está brillando en unas altitudes, porque claro, ahora empezamos Aries Season, toda la temporada de Aries, y esto le pega muy bien a Leo, esto le da la oportunidad del refresco, esto es como el refresco después de haber corrido una maratón. Hay mucha energía en la casa 9, hay mucha energía de visión, eh, hay una semana y unos aspectos astrológicos que se acomodan en una manera muy positiva para que ascendentes y soles en Leo tengan una visión acerca de sus creencias y acerca del mundo y acerca de todo tan distinto. Es como estar viendo la vida con otros ojos. Ya pasaron muchas pruebas porque recordemos que con la entrada del sol en Aries, pues eso significa haber salido de la casa 8 para Leo y haberse transformado y haber dejado y roto viejas pieles y dejar cosas, trasteos y temas atrás.
Entonces, ahora la visión que ofrece esta última semana del mes de marzo, la energía para Leo es ver otra cara, ver otras personas, ver otro ambiente, hacerse la vida distinta, más amena, más optimismo. Muy normal que Leos ascendentes o soles estén viviendo momentos también de alegría, momentos de encanto, momentos de felicidad. Estos aspectos de Saturno, Neptuno, Sol, a Leo le dan la fuerza que quizás o se les había olvidado a algunos leones o quizás por situaciones o temas adversos de la vida, a veces Leo puede caer en sentirse gatico, ¿sí? Yo sé que astrológicamente se dice que a los Leo les gusta que los aplaudan y que a los Leo les gusta llamar la atención, pero no crean, hay momentos donde una persona ascendente o sol Leo a veces puede sentirse no tan león, sino más bien como un gato y como decir, bueno, ¿y yo qué hago en este tejado? Un gato en un tejado por allá quieto, solo o así, o sola. Entonces estas energías de esta última semana como que recargan la pila de Leo y hay un porqué y como que el rugido, el cambio, el viaje, la aventura, la visión distinto, la chispa, conectarse con esa fuerza interior. Esa es la palabra. Esa es la palabra, el arcano mayor número 8, que es justamente la fuerza. Aquí Leo está gozando y cierra el mes de marzo con una fuerza, pero no fuerza física, sino fuerza de voluntad, fuerza de acción, fuerza de moviéndome puedo hacerlo, pude salir de muchas cosas. Cosas intensas, claro, porque también cabe resaltar que la casa 9, donde están pasando todas las energías para Leo, también son áreas de la vida de mucha enseñanza. Entonces, las enseñanzas de la Casa 9 no siempre vienen a través del pizarrón o de los libros, vienen a través de lo vivido, a través de lo conseguido, a través de lo experimentado. Por eso Saturno está allí en Aries en la Casa 9 diciéndole a Leo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, toda esta energía tan volcánica para ellos, creo que es un gran momento para que Leo pues brille, ¿no? Leo haga grandes insights. Me gusta porque todos estos planetas le hacen una triangulación favoreciendo las posiciones, las ideas, lo que puedan hacer y obviamente pues el astro mayor, el planeta que rige a ustedes los Leo ascendentes, pues es el Sol. Entonces si el Sol está en el signo de Aries en la casa 9, pues algo está quemando y algo está celebrando también con miras a los próximos juegos. Yo digo los próximos juegos que va a hacer Leo. ¿Cuál será el próximo juego? ¿Cuál será la próxima carrera? ¿Cuál será la próxima relación? ¿Cuál será la próxima aventura? ¿Cuál será el próximo viaje? Eso es lo que promete un sol quemándose en Aries en conjunción con Saturno, Neptuno para Leo. Momentos interesantes de creer, de confianza. Qué bello. ¿Mm? Es rico. Yo creo que pues algo interesante que lo puedan aprovechar. Miremos al público quiénes son de signo Leo, ascendentes en Leo, quiénes son de signo Leo por ahí, para poderlos leer o quienes tienen luna Leo, como para aterrizar y de pronto conectar un poco con algunos de estos mensajes que ustedes me puedan contar. Yo no los puedo ver, pero sí los puedo, no los puedo ver ni los puedo escuchar, pero sí los puedo leer, ¿sí? Entonces creo que un aporte bonito también que podría recibir de parte de ustedes es un mensaje, así sea un hola, ya que no los puedo ver y no los puedo escuchar, por lo menos leer un mensaje de ustedes sería de mucho agrado para mí. Virgo, vamos a mirar las energías para Virgo, cómo se comporta este Virgo para todos. Bueno, ya se motivaron en TikTok a participar un poquito más, eso está bien. Sí, eso está bien. Buen día, feliz sábado para todos, dice por acá Mariela. Gracias, Mariela. Bueno, Virgo. Virgo entra en proceso de detox, se llama esto. Tanto planeta para Virgo en la casa 8. Bueno, pues aquí los temas de casa 8, Sol, Saturno y demás, le están contando una historia a Virgo de depurarse. Hay una energía que hay que depurar, Virgo. Es una semana de mucha quietud. Es una semana de, si puedes hacer una dieta genial, Virgo. Es una semana, es una semana
de desintoxicarse, física, mental, emocional, la purga del Virgo. Claro, ya pasamos eclipses por ahí, ya pasó la luna nueva por allí también. Ahora todo lo que se pueda ubicar en Aries, pues también hace resonancia y le da la invitación a Virgo de terminar de despojarse. La casa 8 también encierra los misterios de la vida. Entonces, este stellium que se está teniendo para Virgo en esta semana, ¿qué tal si empiezas a revisar los asuntos pendientes del ayer? ¿Qué tal si empezamos a hacer limpieza y hacer un barrido con ese Sol, Saturno, con todo lo que hay del pasado y empezar a hacer una alquimia distinta? Es la casa de la alquimia. Es la casa donde nosotros nos volvemos grandes arquitectos a través de los fluidos y de las experiencias pasadas. Virgo, una semana de mucha introspección. Genial para que cambies de mentalidad, genial para que introduzcas algo en tu psique nuevo, genial para Virgo que se depure, depurarse y claramente asistir, porque en la casa 8 también se enferma la materia. Entonces, poder asistir situaciones médicas o situaciones que de pronto requieran algo de especialidad o algo de conocimiento oculto o algo que no se sepa del todo. Entonces, creo que es una semana muy mística. Tantos planetas en la casa 8 para Virgo, pues lo están invitando a que conozca también parte de sus miedos, de sus limitantes. Y como el nodo sur todavía sigue ahí, pues el nodo sur todavía no ha terminado de hacer una limpieza exhaustiva. Por eso la oportunidad que brinda Neptuno, Saturno, Venus y Sol, haciendo como todo este barrido de conciencia, de experiencias pasadas y transformación. Yo creo que es el signo que más le pide transformarse esta semana. Como su planeta regente, el planeta regente de Virgo es Mercurio, y se puso directo a partir de ayer, pues esto también avanza en temas de relaciones, esto también da un avance en temas de los demás. El hecho de que Mercurio esté directo en Pisces en la casa 7, pues le da la ventaja a Virgo de poder realizar cosas que estuvieran un poquito frenadas y ya con una visión y ya con una doctrina distinta. Aquí Mercurio sí que favoreció mucho a los Virgo o ascendentes en Virgo para poder darle la vuelta a la interpretación de lo que estaban viviendo o estuvieran viviendo en meses anteriores y poder recargar batería. Recuerden siempre que un planeta cuando está retrógrado recarga batería para el signo que rige. Entonces muy seguramente entran en una fase distinta, una fase comprensiva con ellos mismos y con el entorno de mucha más favorabilidad. Lo que más me llama la atención para Virgo es la casa 8 y la promesa o la gran oportunidad que nosotros tenemos en una casa 8, pues es lograr decantar y lograr dejar atrás las viejas pieles o lo que ya no funciona. Interesante para Virgo. Entre salud, prácticamente esta es la semana de la salud. Es la última semana del mes de marzo que pide asistir la salud en todas sus expresiones, como que la salud física, mental, emocional, incluso energética, porque también tenemos una salud energética y unos cuidados que hacer, unos temas que atender allí. Si hay a Virgo en el público, ascendentes, que podamos mirar cómo lo están viviendo. Mire, por acá están desde Argentina. Un abrazo, Javier. Gracias para ti. Un abrazo también de oso para ti. De vuelta, Mónica. Argentina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. TikTok, bueno, ya cada vez más gente en TikTok. Parece que ya se motivaron a participar y a enviar mensajes. Y están por ahí. Un abrazo. Gracias por sus mensajes a los que están en TikTok, en Facebook. También están por acá. Bueno, seguimos con Libra. Libra del zodiaco. A ver cómo Libra, cómo se acomodan las energías para ascendente, soles o lunas Libra. La balanza se inclina para otro lado, Libra. La balanza empieza a moverse, la balanza empieza a hacer lo suyo. Miren, miren esa balanza como se ve. Lo voy a encerrar en color verde. Fíjense que si ustedes están aquí, si Libra está aquí, mire lo que está en el otro. Todo esto está en el otro. Entonces, la balanza no está tan balanza, la balanza no está tan igual.
¿Para qué es una semana? ¿Cómo despide la energía Libra esta semana de marzo? Pues hay que hacer grandes comparativos, grandes comparativos en temas de relación, en temas de vínculos. Hasta ahora empieza el sol a alumbrar, a mostrar otras oportunidades, otros inicios, otra manera de hacerlo. Esto no es negativo, esto es un área muy positiva. Compromisos, asumir también otros compromisos y darme cuenta de cómo me puedo comprometer yo con el otro en relación a mi espejo. Libra es un signo que obligatoriamente le conviene mucho vincularse con el otro, porque Libra es el signo de las relaciones. Entonces, si tú eres de signo Libra o ascendente en Libra, tú debes saber que por excelencia vienes a vincularte con los demás. Y muchas veces el vincularse con el otro no es tan del todo agradable. Van a pasar cosas, van a pasar cosillas que a veces no son como tan agradables que ocurran. Eso es lo que está pidiendo ahora toda esa energía o todo este stellium en Aries en la casa 6, 7 para Libra. ¿Cuál es la relación y cómo estás midiendo la relación y cómo te ven a ti? ¿No? ¿Qué tan importante es el otro para mí y cómo le doy valor al otro? Este tema de relación, si eres ascendente o sol, pues también te sirve muchísimo para saber que tu planeta regente está al otro lado. Algo hay que aprender del otro, aunque a veces esas personas, por eso se llaman maestros de vida. Libra, si de pronto estás librándote, algo así, si de pronto estás librándote de alguna relación eh, un poco tormentosa, llamémoslo así, un poco compleja, pues siempre hay que ver que el otro es un maestro y algo debo aprender. Lo peor que se puede hacer es la crítica o el juicio, porque ahí es donde están todos los planetas que nos están enseñando a que la crítica no te va a sumar o la crítica en este caso no va a servir. ¿Ah? Entonces, Libra entra en una semana donde sí se requiere mucha conciencia y se requiere mucho compartir con otras personas, busca ayuda terapéutica, busca salidas, buscas alternativas, relaciónate con amigos, ábrete a otro abanico de posibilidades, corta las relaciones, las dos sentidos, esto hay que verlo en dos sentidos, no solamente relaciones que no aporten, no, yo siento que no es por ahí, no es tanto que toque cortar relaciones que no aporten, no, todas las relaciones aportan algo, todas las relaciones, aunque sea el vínculo como haya sido y aunque haya sido muy difícil, todas las relaciones llegan a aportar y a enseñarnos algo. Aquí lo importante es aprender acerca de eso. Entonces, es una gran oportunidad para que Libra genere unos grandes reconocimientos a través del yo en resonancia con el otro. ¿Quiénes son de signo Libra? Que podamos ver por acá. Si hay alguien de signo Libra, a ver si ya tengo cámara. Si hay alguien de signo Libra que nos pueda contar un poquitico, por acá están diciendo, Maru, que yo, de todo se aprende. Claro, se duele un poquito porque hay relaciones, hay maestros que son más difíciles que otros. Entonces, cuando llegan esos maestros así como un poquito más pesados, está por acá. Dicen en TikTok, mi ascendente es Libra. Verónica dice, yo soy Libra, Géminis. Es verdad, Javier, como tú lo dices. Bueno, pues ahí es donde se debe hacer ese trabajo. Libra presente, dice por acá Mile. Sí, hay que estar revisando mucho los temas de relaciones, vínculos. También cabe resaltar que la casa 7 para Libra no solamente son las relaciones ni la pareja, sino también temas de juicio, ¿no? Temas de pronto legales o cosas que puedan existir también. Esto es importante revisarlo. De esos que dan el regalazo en la mesa y asistan, maestro. ¿Cómo? Dice Denia, de esos que dan el regalazo en la mesa y asistan, maestro. Sí, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, aprovecho para contarles, voy a quitar un poquitico la pantalla. Recuerden que voy a estar en Ciudad de México para los que de pronto
han estado por ahí también preguntándome, aprovecho para decirles. Voy a estar en Ciudad de México el día 22 y 23 de mayo. Vamos a estar haciendo un retiro, un espacio, un insight, una meditación y el lugar que conseguí para hacerlo es la pirámide de Teotihuacán en Ciudad de México. Esto va a ser el día viernes 22 y el sábado 23 de manera presencial. Nos veremos por allí para todos los que estén en Ciudad de México, para los que estén en Argentina, los que estén en Chile, Uruguay, Paraguay. Vayan comprando su tiquete, vayan haciendo la reserva. Ese día 22 y ese día 23 de mayo vamos a estar celebrando la entrada y el aspecto astrológico entre Urano en Géminis y Plutón en Acuario con la entrada del Sol. El Sol es el astro o el Sol es el planeta encargado de activar los tránsitos que se puedan dar. En este caso, el Sol va a entrar a Géminis para esa fecha, 22 y 23 de mayo, ese fin de semana, y junto con ello, la entrada oficial y permanente de Urano en Géminis. Por eso quise buscar una de las pirámides o buscar una de las antenas para poder recibir este espectáculo de energía que vamos a tener, este trigonazo entre Urano y Plutón, que nos va a servir mucho y lo vamos a estar viviendo en Ciudad de México en comunidad 2 días, viernes 22, sábado 23. Para que ustedes lo tengan presente, vayan separando sus cupos, vayan estando como muy alertas en esta partecita. Esto va a ser ya en poco y poder disfrutar juntos de toda esta energía que vamos a estar o que nos ofrece también la pirámide del Sol. ¿Listo? Para los que me están preguntando acá en redes, va a ser en Ciudad de México. Esa pirámide, las pirámides de Teotihuacán, no quedan muy lejos, quedan a hora y media, 2 horas a lo mucho en Ciudad de México. Entonces saldremos juntos desde Ciudad de México y nos vamos para Teotihuacán. En hora y media, 2 horas, ya estamos en la pirámide del Sol y ahí la vamos a pasar todo ese sábado 23 para que ustedes también se vayan como programando sus tiempos, los que de pronto no están en Ciudad de México, sino que están aquí en la Florida, pues también vayan buscando tiquetes en Chile, Argentina, se vayan motivando y eso va a ser para las fechas de mayo. Esto ya está prácticamente encima, para que ustedes también lo sepan. Bien, continuemos con el signo de Escorpio. Vamos a mirar cómo se ubican los temas para Escorpio, qué nos trae. ¿Qué nos trae la energía de Escorpio? Recuerden que es la semana del lunes 23, última semana de marzo, hasta el domingo 29, y en este caso vamos a mirar para Escorpio. Bueno, ustedes saben que Escorpio es un signo que a falta de uno tiene dos planetas, Marte y Plutón. Entonces, por el lado de Marte y por el lado de Plutón, las energías que se prometen para Escorpio son bastante movidas. Escorpio, Plutón está haciéndole cambiar muchas cosas, fragmentar muchas cosas. Digamos que no está en una de las mejores posiciones tan afín. No es un tema de negatividad, pero sí Plutón en la casa 4 pues lleva ascendentes, soles, lunas en Escorpio a movilizar muchas cosas del pasado, del hogar, hacer como muchas venias, muchas referencias de qué sí sigue pasando, de qué ya no debe ocurrir más, qué podemos utilizar, qué no se debe utilizar, como fragmentando muchos temas, ¿no? Marte todavía está haciendo una muy buena posición a Escorpio, favorece muchísimo la energía de la casa 5, de fertilidad, de acción, de movimiento, de hacer cosas, del disfrute de la vida y sobre todo la entrada del Sol en este nuevo equinoccio de primavera al norte, otoño al sur, les permite a los Escorpio visualizar y una energía novedosa en temas de asuntos del quehacer. Tal parece que esta energía tan volcánica para donde va Marte y donde se encuentra ahora la energía solar, pues le está pidiendo también a Escorpio movilizarse, trabajar un poco más. Es como momentos de soltar un poco el drama, por así decirlo, como que enfocarse más en la parte mental, enfocarse más en la energía, enfocarse más
en metas, en sueños, en lo laboral, estar como más casa 6, más laboriosos, la dieta, lo que comes, cómo te lo estás comiendo, cómo estás alimentándote, como que ocuparte del día a día, de esos aquellos pequeños detalles que a veces pasan desapercibido. Ahí es donde la energía se está mostrando mucho para este signo, Escorpio, en esta semana última de marzo. También es una casa, en esta última casa 6, pues se suelen vivir asuntos relacionados con la depuración, el trabajo, los contratos, el gimnasio, el deporte. Entonces, Escorpio, hacer deporte, dietas, ahí como que la vida te está diciendo, bueno, hay muchas cosas que te puedes evitar, Escorpio, hay muchos dolores que se podrían evitar, pero cómo estás comiendo, más conciencia, porque el sol en Aries pide, bueno, pero pongámosle conciencia a esto, cómo te estás alimentando, estás siendo sedentario, estás haciendo deporte o no. Y todo esto hace, pues, la vida, ¿no? Todo esto hace el cómo te sientas también. Creo que es una semana de ocuparse mucho de mi cotidianidad, de mis hábitos. Esa es la palabra correcta. Gracias a una persona aquí que me lo dijo en redes. Hábitos. Exactamente, los hábitos. ¿Cómo están los hábitos? Y como que darle frente a mis hábitos desde un lado diferente, desde un contexto muy distinto. Ahí lo saben, ¿no? Creo que momento de atender estos temas. Si eres de ascendente, Sol o Luna, Escorpio. Sagitario, vamos a pasar con Sagitario. Otro signo que está de bueno a mejor y de mejor a excelente. Y esto es los Sagitario. Bueno, Sagitario está que celebra muchas cosas al mismo tiempo y este sol sí que le ayuda. Fíjense que Sagitario es un signo de elemento fuego. Obviamente para Sagitario es muy importante lo que pase con Aries y lo que pase con Leo, porque son sus coterráneos. El hecho de que Neptuno esté haciendo cosas bárbaras ya en Aries, el Sol acabó de ingresar. Miren todos estos trígonos, estos son aspectos demasiado fluidos para un signo del zodiaco. Sagitario, ya no hay excusa. Así te lo traduzco. Es una semana fin de mes que te está diciendo el universo, no, no hay excusas. No puede haber excusas, Sagitario. No puede haber excusas porque Neptuno, Sol, Marte, en este caso Venus, Saturno, pues hay mucha energía que tienes disponible para crear, para hacer, estás siendo también intuitivo, estás pudiendo depurar muchas cosas del ayer. Entonces hay como mucho al tiempo, ¿no? Momentos de disfrutar, ya el panorama cambia, distinto. La casa 5 es la casa del disfrute. La casa 5 es la que nos recuerda que podemos reírnos también en este planeta, que podemos disfrutar, que no todo es trabajo, que no todos son compromisos o que no todos son situaciones complejas en la vida. Entonces, con todo esto que está viviendo Sagitario ahora, es, es como el momento de reconocerlo primero en ustedes que se puede, ¿no? Reconocer que están en un momento de mucha favorabilidad, porque esto es lo que le pasa a los signos de fuego. Cuando un signo de fuego no reconoce que lo puede hacer, ahí ya se apaga la chispa. Distinto a los signos de aire o distinto a los signos de agua o a los signos de tierra. ¿Sí? Que el signo de tierra haciendo es que despierta la chispa, haciendo, ejecutando. Pero en este caso, para un signo como Sagitario es importante la chispa, ¿no? Como la energía, como la fuerza de creérselo. Y de ahí esta famosa frase de que si lo crees, lo creas. Esto sí que es muy aplicativo para la semana que va a tener Sagitario hasta el día 29. Aspectos a favor, muchos. Energías que se mueven, totales. Planeta regente Júpiter terminando de hacer insight en la casa 8, lo cual es muy benéfico para un signo tan visionario como que le ayude a filtrar un poquito lo que va y lo que no va. Eso ayuda bastante, aunque esté en una posición que todavía no está al 100%, ¿sí? El hecho de que el Sol esté en Aries, Saturno, pues esto da también madurez y resolución, confianza, todas aquellas palabras que trabajan autoestima, que trabajan poder, empoderamiento, que trabajan también fuerza, convicción, dedicación. Todo eso es lo que le sobra a Sagitario esta semana.
Trabajo, reconocimiento. Si de pronto tú eres ascendente en Sagitario o Sol Sagitario y no reconoces todo esto que estamos hablando en ti, justamente ese es el trabajo de desarrollar esta semana. ¿Cómo es que yo siendo una persona Sagitario no tengo la capacidad de confianza en mí mismo? ¿Cómo es que siendo ascendente en Sagitario no me percibo de que puedo y puedo generar muchas cosas y tengo la fuerza para hacerlo? Ustedes son el único signo del zodiaco que viene armado. Mitad caballo, mitad hombre, el centauro, ¿verdad? Y el arco. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. ¿Qué no valdría la pena? Esta es una semana donde no valdría la pena ser sedentario. Ahí sí hay que tomar medidas en el asunto. Si de pronto esto está pasándole a Sagitario, hay que moverse. Hay que escalar, hay que trepar, hay que hacer algo, porque la casa 5 es de Leo, es muy activa y tanto planeta en la casa 5 que de hecho rige el deporte también, la acción, el movimiento. Pues Sagitario, si te quedas quieto, sedentario, Sagitario no puede ser sedentario. Vístelo por ahí. Vístelo por ahí, Sagitario, para que esto pueda fluir de una manera más armónica en tu vida. Bueno, pasemos a Capricornio. Cabra con cola de pez. A ver si hay cabras con cola de pez por este lado. Si pueden haber cabras con cola de pez. O ascendentes, esto aplica para ascendentes también. Ascendentes en Sagitario, ascendentes en Capricornio, ya terminamos Sagitario. Capricornio. Uy, cómo duele Saturno en Aries en la casa 4, ¿no, Capricornio? ¿Cómo duele? ¿Cómo exige? Duele en el sentido de exigencia. ¿Cómo exige Saturno en Aries en la casa 4? Mucha madurez, Dios, mucha madurez y mucha exigencia también. Saturno muestra un panorama, digo Saturno porque es el planeta regente de Capricornio, ahora todo se ubica en Aries. Todo este estelium en la casa 4 es un replanteamiento, es empezar a rediseñar cosas distintas, a verse también de una manera diferente. La casa 4, lo complejo de la casa 4 es que ahí es donde nosotros aprendemos a ser mamá y papá al tiempo y a soltar las versiones egoicas de mamá y papá. En la casa 4 se viven procesos de desprendimiento. Entonces se desprende el hijo del padre, se desprende cosas, se desprenden roles, se desprenden autoridades, se desprenden, y debe ser así, debe pasar de esta manera. Entonces, cuando Saturno llega al territorio de Cáncer, que es la casa 4, para ascendentes en Capricornio, pues es reevaluar el hogar, replantearse cuál es el tipo de vivienda, cuál es el tipo de piso, cuál es el tipo de cimientos. Esto también representa mucho la estabilidad que sea para Capricornio en su zona íntima, en su casa, en su hogar. Entonces, Capricornio, hacer, estructurar, pero no darse tan duro, porque también el Sol en Aries, Saturno allí, pues la crítica puede ser muy grande con ustedes mismos, más suave. Ahora mismo no hay un planeta que esté pasando por Capricornio de manera directa, pero lo más tenso que puede ocurrir, pues es justamente la zona o todo el estelion que pueda estar en Aries que hace un aspecto cuadrante y lleva, evidentemente hay que movilizar cosas, hay que moverse en las cosas, hay que cambiar algunos temas, paradigmas de familia, de hogar, de muchas cosas que de pronto a lo mejor en el pasado tuvieron cimiento y tuvieron raíces y de pronto en el pasado tuvieron su significado, pero ahora todo este Stellium ofrece una alternativa y una mirada distinta acerca de las bases sólidas que puede ser para Capricornio. Yo creo que es muy buen momento para ascendentes, lunas o soles de este signo reevaluarse si estoy viviendo sobre lo nuevo o estoy construyendo sobre una nueva versión, sobre un nuevo hogar, o si todavía están algunos roles caducos, ¿no?
porque ahora Saturno aquí en esta casa, pues se encarga de mostrar una autoridad distinta. A lo mejor no se trata de salir corriendo, porque esto no es tampoco que esté diciendo que toque dejar todo y salir e irse. Esto tiene mucho que ver con la esencia, con el espíritu, con Aries, con la cabeza, con la forma de ver y de interpretar. A lo mejor tienes hijos en ciertas edades y tú sigues siendo el mismo papá que cuando eran bebés. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Los hijos van creciendo y junto con la edad de los hijos, nosotros como padres también debemos crecer en relación hacia ellos. Pueda que la forma de proteger a nuestros hijos sea una a los 7 años, a los 8 años, pero si ya el hijo crece y tiene 14 o 15, pues hay que ser otro papá, hay que ser otra mamá. No puedo seguir siendo la misma mamá, no puedo seguir siendo el mismo papá porque mi hijo ya creció. Lo mismo pasa con las lealtades familiares, con los padres. Entonces, si eres de signo Capricornio, ascendente o luna, revisa también cómo es la forma de relacionarte con los tuyos en relación de mamá y papá, ¿no? No puedo ser más hijo con el tiempo, sino por el contrario, debo ir soltando, debo ir desprendiendo, debo ir preparando estos divorcios. Por eso Saturno rige mucho los divorcios, pero los divorcios en el sentido de roles, los divorcios en el sentido de casa cuatro, no divorcio del otro, sino divorcios de ideas, divorcios de creencias, divorcios de temas caducos. Ahora llega el sol a generar un punto de conciencia en este lado donde verdaderamente estoy siendo, o sea, esto aplica o no aplica en mi hogar, o estoy tratando de calcar una vieja estructura de hogar que ya no es, en el hoy ya no es, bien sea porque los hijos crecieron, o bien sea porque ya vives en otro lado, o bien sea porque los padres y demás, como todas estas lealtades. Si ustedes observan Capricornio, el mandala para ustedes, el estelio más grande, es decir, el cúmulo de planetas donde verdaderamente se ubica esta semana, pues es aquí. Miren cuántos planetas hay en la casa 4. Está Quirón, está Venus, está Saturno, está el Sol y está Neptuno para Capricornio en la casa 4. Es toda la traducción que acabé de hacer. Es toda la interpretación psicológica donde la vida nos lleva a decir, mira, aquí se requiere una conciencia, una cabeza distinta. Desafortunadamente, a veces, como el tiempo va pasando, ¿verdad? Como que no vamos siendo tan conscientes de esto. Como que yo siento que tengo que seguir siendo el mismo con mi mamá, error. Como que yo siento que tengo que seguir siendo el mismo con mis padres, no. No podemos seguir siendo los mismos. Imagínate si seguimos siendo los mismos con ellos. Entonces no hemos venido creciendo y no hemos venido soltando viejas estructuras del ayer o viejos yoes, que es lo que pide Saturno, cortar con viejos yoes en Aries, Sol, distintas versiones que he venido mostrando, ¿no? Lo mismo pasa con mi pareja también, si la hay, o el hogar, el concepto que se tenga de hogar. Esto es Saturno, esto es Capricornio, organizando la estructura, los cimientos desde abajo hacia arriba. Por eso es revisar el entorno, la familia, cómo me estoy administrando frente a los míos, hermanos, hermanas. Es momento de hacerlo, no, sí, todo este tema, ¿sabes? Todos estos temas familiares que pues ahí a veces se puede solo, a veces se requiere ayuda. Lo mismo pasa, Capricornio, si requieres ayuda, pues sería muy bueno también buscar alternativas donde tú puedas oxigenar esta casa 4, ¿no? Neptuno está allí, entonces también nos está hablando de terapias o de algo que nos pueda servir. Bueno, a ver quién está por aquí. TikTok, bueno, ya aumentó. ¿Cuánto me encantaría que esos 1757 que están viendo en TikTok entraran al chat? Sería genial. Sería genial que esas 1758 personas que están en este momento en TikTok entraran e hicieran parte del chat y no solamente estuvieran viendo ahí en el screen, sino que hicieran partícipe con un mensaje. Sería muy bueno. Cordialmente invitados. Cordialmente invitados. Muchísimas gracias, dicen por acá, me encanta el momento. ¿De qué están hablando por aquí? Vea, aquí ustedes también se conocen. Dicen por aquí, se mandan corazoncitos. Muy bien. Silvana, ya llegó por ahí Silvana. También, Mari, un abrazo para ustedes. Les da risa en los de TikTok.
Anímense, los de TikTok, 1780 personas, pero en el chat solamente hay 130. ¿Qué significa? Que están viendo en el celular, pero que no se meten al chat, pero están viendo ahí todo, pero no se meten. Pero ahí está, eso también aparece acá. Pero bueno, sería rico que participaran con un mensaje, con algo. Gracias. Aquí te estoy saludando, Javier. Buenos días. Eso, con los tap tap, con todos estos temas. También Venus, Mercurio en Aries, exacto, dicen por aquí. Muy bien. YouTube nunca falla. Los de YouTube siempre son fieles ahí. Raros que se queden mirando así en YouTube, uno que otro. Bueno, pasemos a Acuario. Acuario. Vamos a mirar la energía para Acuario, cómo despide este mes, ¿no? ¿Cómo se despide este mes de Acuario? ¿Dónde corresponde tanto movimiento? Ahora empezando este año astrológico, calculen ustedes, Sol en Aries, nuevas propuestas que trae la vida. Bueno, por aquí, Acuario. Acuario del zodiaco, ustedes también lo rige Saturno. Entonces, piano, piano el italiano. No se corran, no se corra, no se corra, Acuario, que ustedes también están regidos por Saturno. También hay un pedacito para ustedes. Sí, ay, no, mi planeta regente es Urano. Qué pena decepcionar a algunos Acuario, pero el planeta regente de toda la vida de Acuario ha sido Saturno. Ah, que últimamente entró Urano, sí, pero también hay un pedacito de Saturno para Acuario. Entonces, aquí flojitos y cooperando, Acuario. Eso no es como tan rápido, no es tan uraniana la cosa, no es tan uraniano, no es tan irreverente el tema. ¿Ah? Bueno, y como Saturno es el planeta regente de Acuario, de la vieja guardia, desde la vieja escuela, pues observen que aquí también está en la casa 3, en Aries, estructura mental. ¿Qué le está pidiendo esta última semanita a Acuario? Pues hay que organizar la cabeza, Acuario. Hay que organizar la cabeza. Neptuno en Acuario, el Sol en Acuario, Saturno ahí en Acuario, o sea, en la casa 3 para Acuario, Venus, Quirón, depurar, soltar. Es un momento donde se requiere que la cabeza tenga un norte distinto. Es un gran momento para que Acuario organice, porque cuando Acuario, ascendentes o soles Acuarios no se organizan muy bien, pueden llegar a percibir demasiado desorden afuera. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Estoy viendo demasiado desorden afuera? ¿Eres Acuario? Ascendente en Acuario. ¿Qué ves afuera? ¿Tú qué estás viendo afuera, Acuario? ¿Ves mucho desorden? ¿Ves mucho caos afuera? Si eso es lo que ves afuera, entonces ubica eso adentro. Ubica dónde está el caos dentro de ti, ubica cuál área de la vida está en desorden y empieza a excavar, a hacer una gran capacidad de ingeniería, que es lo que está pidiendo todo este estelium de planetas en la casa 3. Afortunadamente, Acuario es muy hábil. Acuario es uno de los signos más hábiles en relacionarse con el elemento aire. Por eso tienen la facilidad del pensamiento, tienen la facilidad de la creación, tienen la facilidad de ser un signo demasiado expansivo. Aprovechen toda esa energía, mis estimados Acuario, y pónganla de práctica en la casa 3. Qué gran semana desde el 23 hasta el 29 para crear en sus sueños, en sus metas, una cabeza distinta, es lo que le está pidiendo este cierre de marzo. Acuario, ¿y qué tal si hacemos una cabeza distinta? Cambios, creencias, paradigmas, que soy grande, que si tengo 20, que si tengo 30, que si tengo 50, que yo ya no sirvo para esto, que si sirvo para lo otro, que todo eso agárrelo en una bolsa, Acuario, ¿sí? Y hágase un cuadro bien bonito, muela todos esos pensamientos, tritúrelos, haga de todo eso algo nuevo, pues ustedes son el signo de la novedad, ustedes son el signo de los inventos, ustedes son el signo que viene a marcar la pauta de lo novedoso. Empiecen por donde está el Sol en Aries con Saturno, empiecen por la cabeza, por la casa 3, haciendo de todo lo que han vivido y de todas aquellas creencias que puedan estar martillando
Acuario y diciendo, pues ahora voy a tener un nuevo insight, una nueva forma de ver la vida, unas creencias distintas, ¿sí? Y empieza a fijarla de manera acuariana. Aquí sí patrocino que tienen a Urano en una muy buena posición para hacer esto. ¿Qué significa? Que si estás muy joven, pues qué rico que estoy joven, que si soy acuario, pero es que yo ya con 50, ¿y qué pasa con que tengas 50? ¿Qué pasa con que tengas 60? Todos esos paradigmas, todos esos pensamientos de freno y todos esos temas de que yo ya no, o que a esta edad, o que si tengo un hijo, que si tengo dos, que si tengo tres, o que si no tengo, ahí es donde está pidiendo la energía de Acuario decir, a ver un momentico, necesitamos reinventar todo esto, rediseñar todos estos pensamientos porque si no va a enloquecer. Y recuerden que ustedes por esta época tienen al famoso Plutón ahí. Plutón. Plutón, ¿qué le pide a Acuario? Transformación del yo. Entonces, por todos los lados, por todas las áreas de la vida, esta semana, desde el 23 al 29, el universo le da la oportunidad a Acuario de tomar acción mental en la casa 3, reorganizar, rediseñar, acomodar su psique de una manera distinta para ver orden y desorden de una manera equilibrada. Ambos se requieren, ambos se necesitan. Acuario, una semana muy intelectual, pero no tanto de aprender cosas de libros. Yo creo que Acuario es un signo muy trabajado y Acuario es un signo que ya viene con Plutón transformándose muchas cosas. Porque cuál puede ser la otra línea en polaridad negativa? Que Acuario se llene y se llene y se llene y se llene y se llene de conocimientos y se llene de libros y se llene de cosas y se llene de tantos temas, pero no es tanto lo de afuera, ¿sabes, Acuario? Que sí es importante, pero esta semanita te está diciendo, ¿y qué tal si trabajamos adentro, en el libro de la vida? ¿Qué tal si trabajamos en las palabras y los pensamientos que están en tu casa 3, en tu forma de pensar, para que todo ese conocimiento nuevo que le está llegando a Acuario le vea sentido y propósito y lo pueda conectar más fácil? Creo que es una semana intensa, ¿no? Yo sé que aquí hay muchos acuarios. ¿Quiénes son de ascendentes en acuario? Soles en acuario. No digan que ahorita ninguna. Ay, no, maestro, no. Ahorita ninguna es acuario, ni ascendente, ni luna en acuario. TikTok, anímense. 2.000 personas viendo, 2.000 personas viendo, pero no sé, no entran. 2.000 personas en esto, pero no entran. Ascendente en acuario, doctor Happy. Mire, doctor Happy, hacer ese barrido interno, hermano. Qué delicia. Ascendente en Acuario, Diana, mira. Gracia, ascendente y luna. Ay, ay, ay. Denia, feliz primavera. Ionela, gracias, mi niña. Para ti también, feliz primavera. Sí, ya estamos en primavera. Eso está maravilloso. Feliz primavera, gracias. Así es, Master, dicen por aquí. A ver en YouTube. Acuario, Acuario. Eso. Muy bien. Acuario es un signo que está en varios procesos al mismo tiempo. A veces no es tan fácil, ¿no? Porque de todas formas, pues uno habla que la transformarse, que la transformación y todo este tema, pero tiene su rollo. A ver en TikTok, ¿quiénes son Acuario? De estas 2.000 personas. En TikTok me están viendo 2.000 personas, pero solamente en el chat hay 130. Unbelievable. That's unbelievable. ¿Mm? ¿Por qué? Saludos, buenos días. ¿Hablaste de cáncer? Sí, Luis, ya hablamos de cáncer. Queda grabado en mi canal de YouTube. Para los que están en TikTok, los que están en Facebook, pueden ir al canal de YouTube. Javier Aragón, astrólogo holístico, y ahí ustedes encuentran todo el vídeo. Bueno, y vamos con los consentidos del zodiaco. Mi consentido. Bueno, mi consentida. Vamos con Piscis. Vámonos con el último del zodiaco. Piscis.
Piscis, qué paciencia, ¿no? Mi Piscis lleva esperando hora y media, no. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿No lo sabían? ¿Piscis? ¿Quiénes son de signo Piscis? Son mis consentidos del zodiaco. Le echo porras. Hay una consentida Piscis por ahí. Vamos a mirar. Piscis. ¿Qué hay en Piscis? ¿Por qué? Porque es que maestro, que por qué, ¿cómo que por qué? Ay, no, no sean así. Piscis ha sobrevivido a eclipses. Está el nodo norte, tienen a Marte. Los últimos eclipses del 24, 25, 26 en Piscis. El nodo norte les muestra y les muestra y les muestra y les muestra. Y ya Piscis dice, óyeme, pero, déjame descanso un poquito. No, Piscis viene fatigué. Bueno, Piscis, la salida del sol de tu signo y la entrada ayer, en este fin de semana, con este nuevo equinoccio que ofrece la vida, pues Piscis, acción pura, determinante. Piscis, Piscis es un signo que vale la pena también escuchar mucho. Si ustedes conocen a una persona de signo Piscis, ascendente o sol, escuchen a esa persona, hablen con esa persona, porque Piscis es el signo más fluidez, de mayor fluidez, es el signo más fluido que hay, pues no en vano es el signo número 3 de agua. Ahora como hay tanto allí, nodo norte, Mercurio ya está directo acá, por eso esto tiene su sentido. Mercurio se puso directo a partir de ayer. Entonces, esta semanita del 23 al 29, si no tiene una amiga, un amigo, Piscis, alguien, busque una persona que sea de signo Piscis, ascendente o luna. Hable con esa persona porque a través de la conversación con esa persona muy posiblemente haya un mensaje. Piscis es un signo que energéticamente el universo los ha venido trabajando muchísimo. Muchos Piscis han salido de temas muy fuertes los últimos tiempos y ahora pues ya todo se acomoda en Aries, ahora la vida les pide como un iniciar distinto, ahora la vida los está ubicando más en una relación de producción, de valor, de amor, de comprensión. Tienen una gran ventaja y es que cierran el mes de marzo con un Mercurio directo en su signo en la casa 1 en una conjunción con el nodo norte y eso es supremamente potentísimo para ascendentes y soles. A veces estos aspectos pasan desapercibidos, pero ahí es donde les digo, si conocen una persona Piscis, escúchenlo, escúchenla, porque a través de ellos pueden llegar mensajes, mensajes que son importantes para nosotros escuchar. Es otro signo que tiene un súper aspecto esta semana para cierre de mes entre Marte y Júpiter, además de, lo dicho, demasiada fluidez con Júpiter. Es como si ellos ahorita fueran los grandes canales del universo. Es como si la masa universal, como si el cosmos, llámale cosmos, energía, planeta, sistema, superioridad, vibraciones altas, maestría, guías espirituales, etcétera. Ponle la palabra que más se te acomode a tu interpretación neuronal y que no brinque tu ego por ahí. Ponle esa, pero esta energía es como si utilizara estos ductos piscianos ascendentes y soles para transmitir un mensaje a la humanidad. Sí, es un signo que está limpio, energéticamente hablando, depurado, que se ha venido trabajando. Es donde más el nodo ha venido excavando y haciendo. La salida del sol de Piscis y entrada en Aries dice que es bueno escucharlos. Incluso nos recomienda a todo el zodiaco hablar con ellos de manera fluida. ¿Y qué más hay? Hay mucha fluidez de agua. Júpiter en trígono a Marte, desde la casa 5, la comprensión, el yo, para Piscis. Entonces, le vendría muy bien a Piscis y ascendentes entregarse como a toda esa magia, generar espacios en comunidad. Júpiter en Cáncer, con la gente, con las personas, abrirse un poquito más al público. Piscis de pronto, entregarse más hacia decir, porque claro, Piscis no es un signo solitario.
Cabe resaltar que también es una semana muy reflexiva en donde le está diciendo, Piscis, ¿usted qué hace metido por allá en la cueva? No, Piscis, tú no eres Escorpio. Eso déjenoslo a nosotros los Escorpios que nos metamos en la cueva. Los Piscis requieren del otro, requieren de la masa, requieren de los demás. Entonces busca espacios, Piscis, donde puedas compartir tus visiones, tus sueños, tus creencias, tu filosofía de vida. Busca espacios donde tú también puedas seguir creciendo y por el contrario, estos canales energéticos de los que nos está hablando Júpiter y Marte en este trígono hacia Cáncer, y ahí en casa uno para ustedes, pues tenga como más propósito y tenga como más fluidez y eso les facilite también tantos mensajes y tantas cosas que ustedes están viviendo tan bonitas, ¿no? En estos tiempos de tanta acción, en estos tiempos de tanta turbulencia ariana, en estos tiempos de tanta gobernabilidad y mío y tuyo y derechos y si el puente y si el estrecho es mío, si el estrecho es suyo, si el barril allá o el barril acá, ustedes me entienden, que si, sabes, en estos tiempos de tanta congestión de Marte y de, sabes, tan bélicos, pues qué bonito que Piscis salga a hacer su tarea de tranquilizar, de generar esos aspectos también en comunidad, de fe, de tranquilidad, de ustedes son como que los que tienen esa bandera. Esa es la invitación para este mes. Entonces, qué genial que tomen la iniciativa con su planeta regente Neptuno en Aries en la casa 2, se asuman como una herramienta misma de decir, bueno, voy a abrir estos espacios nuevos o voy a abrir este lugar o voy a abrir de esta manera y me voy a entregar a estas 2 o 3 personas o a esta comunidad o voy a empezar a conectar toda esta energía que estoy percibiendo de esta forma y le den como canal. Por eso está Saturno ahí en la caja de las herramientas, está Neptuno, está el Sol, está Venus, Mercurio está como diciendo, hey, ¿qué te parece si le damos un cauce a todo esto, ¿no? Para que no quede como ahí. Por eso también pueda, muy normal que también tengan muchas ganas de hablar, ¿no? Mercurio acaba de hacer un gran insight, ya terminó su fase retrógrada, hizo conexión ahora con el nodo norte. Entonces también es la oportunidad de que ellos sientan muchas ganas de dar voz, de ser la voz, de contar. Ya no es tiempo de miedos, ya no es tiempo de incluso, ya Piscis no puede estar pensando en que si a los demás les gusta mi voz o no les gusta mi voz, o si me veo bien o si me veo mal, ya no estamos para esas minucias. Ya es el propósito en lo que se va a compartir y en lo fluido y en el mensaje que se puede llegar a dar hacia los demás. Yo lo entiendo como muy espiritual, además me llama mucho la atención que Mercurio justo se pone directo ahí a 8, se puso directo ayer, porque esto fue ayer viernes 20, en pleno equinoccio, en pleno inicio de año, además, y lo hace en conjunción al nodo que está ahí. Y como ya cerramos la temporada de eclipses Piscis, todo está como muy marcadito hacia ese contexto de claro, algunas de ustedes, Piscis, ascendentes, soles, pues la tienen muy clara y saben a qué me refiero. Otras pueda que estén como teniendo ahí hasta ahora armando y equipando toda esta energía. Pero creo que es el signo, como buenos piscianos, es el signo que cierra el mes de marzo con mucha espiritualidad, con mucha entrega. Y la tarea de los demás 11 signos del zodiaco, pues busquemos también la terapia en Piscis. Qué bueno, una médica Piscis. Qué bueno, una alternativa Piscis, un astrólogo Piscis, un psicólogo Piscis también. Qué bueno poder conectar con esta energía y escuchar ese Mercurio directo con el nodo norte. ¿Qué mensaje hay? Yo creo que es muy bonito para Piscis. Así están las energías, mis estimados Piscis. Dice por acá Florecita, qué bonita explicación para Piscis. Está bello, así está. Mira, está muy lindo para Piscis. ¿Mm? Agradezco mucho tu aporte, abrazote de luz. Gracias, Ionela. Gracias a ustedes también. ¿Mm? Saludos a la doctora Luisa. Invitarla pronto, maestro. Voy a invitar a la doctora Luisa. A ver, sí, porque con este Mercurio directo, a ver, ¿será que está de pronto aquí en Instagram? Ella a veces está por ahí.
A ver, vamos a mirar rápidamente si está. Creo que no está, pero sí. Ah, sí está. Doctora Luisa, ¿está por ahí? Mira, el público la está pidiendo a la doctora Luisa Fernanda, nuestra médico holística, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, ¿cómo se llama esto? Pública. Te hago una invitación porque ella es Piscis y además una Piscis con los pies en la tierra, porque es ascendente en Capricornio. Aquí el público está pidiendo tu presencia. Nuestra médico holística, Luisa Fernanda, la hemos tenido hablando de los chakras, de los puntos de energía. Hay varios live que he compartido con ella durante el año pasado y este. Entonces vamos a invitarla esta semana, ¿te parece? Porque con ese Mercurio directo que tienes ahí, cerca al nodo, pues qué bonito poder escuchar una voz pisciana, una voz Piscis. Dice que gracias, que acepto de corazón. Mira, y también acá en TikTok están diciendo, sí, yo te he visto con ella, haz un live con ella. Ahora que tiene a Mercurio directo, aprovechemos. Mira, qué bello estar en comunidad. Aquí en YouTube, sí, Javier, la conozco, invítala. Muy bien, pues ahí estamos y ella acaba de aceptar acá en Instagram que nos está acompañando hoy sábado 21 online. Muchas gracias, mi niña. Un abrazote de oso para nuestra médico holística Luisa Fernanda. Vamos a buscar el tiempo, la hora y estaremos esta semana compartiendo con ella y muy posiblemente nos traiga un mensaje muy bonito después de toda esta depuración y con estos tránsitos tan bellos que están teniendo. Mira, ahí está. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias por su escucha. Muchísimas gracias por compartir los vídeos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias a todos los que estuvieron participando aquí en TikTok, con su permanencia, con su presencia. Gracias a los de Instagram, Facebook, a la familia YouTube, que cada vez crecemos más. Gracias también. Mira, ahí me está diciendo que un abrazote de oso recibido, mi niña, también para ti. Qué rico, mira, qué bello y qué orgánico. Alopiciano, alopiciano, alopiciano. Eso es lo que vale la pena, ¿no? Alopicis. Abrazos para usted, maestro. Gracias por su tiempo, conocimiento. Quiero escuchar a la doctora, no la conozco. Te va a encantar. Aunque ahí en YouTube tenemos unos programas que hicimos, varios programas de cada uno de los chakras y demás. Lo que me encanta es la visión que ella da, porque Luisa también maneja la astrología y obviamente la medicina. Entonces, psicología y astrología, medicina y astrología, esto es un cóctel bellísimo que los seres humanos necesitamos consumir y usar en estos tiempos nuevos, de nuevos paradigmas, de nuevas creencias. Ese cóctel, esa mistura se necesita, se requiere para la vida. Pues muy bonito. Un feliz fin de semana para ustedes. Gracias. Queda grabado los que están en TikTok preguntándome. Queda grabado en mi canal de YouTube. Un abrazo. Pásenla rico y leo sus mensajes.